Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta noche. Oramos. Eterno Dios soberano, a tu nombre damos toda gloria y toda honra. En esta noche, Señor, agradecemos tus bondades, tus misericordias para con nosotros, lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Gracias porque nos permite poder celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, conmemorar, Señor, y con esta conmemoración, Señor, recordar que Él no solo nació en Belén un día, sino que nació en nuestros corazones y que nosotros vivimos para adorar y glorificar su nombre. Señor, glorifícate como tú sabes hacerlo. Tu nombre ha sido adorado en esta noche por medio de las oraciones, de los diezmos y las ofrendas, por medio de las alabanzas, y te pido que nos permita poder adorarte, Señor, por medio de la escucha reverente de tu palabra, y que tu Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones y que podamos entender que ha nacido un Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche vamos a hablar, el tema es, ha nacido el Salvador. Es el tema que vamos a hablar en la predicación en esta tarde, noche. Ha nacido el Salvador. El nacimiento de un hijo siempre será algo especial. Y el que tiene hijos sabe que la llegada de un hijo genera gozo, hay celebración, hay festejo. Regularmente el que le nace un hijo invita a los amigos a la casa a comer sancocho. Todo el que le vaya a nacer un hijo, anóteme en la lista, invita a las personas más cercanas para poder festejar y para que sus amigos puedan celebrar con él o con ella la llegada de un nuevo miembro de la familia. Cuando nace el heredero de una familia, toda la familia se pone en alerta, se pone en cuidado para que todo pueda transcurrir bien durante el embarazo y luego durante la llegada del bebé. De hecho, yo he escuchado a padres que le dicen a su hijo, luego de casarse, apúrate, que yo necesito un heredero. Yo lo he escuchado, no sé si usted ha escuchado esa temática. También hay hijos que luego de nacer traen consigo algunas complicaciones en el momento de nacer consigo, pero que luego en el futuro esas complicaciones se convierten en un instrumento para salvación. Si no, pregúntele a Moisés. Yo recuerdo cuando a nosotros nos nació Dalia, Brahim está por ahí, Dalia también, que ya está una adolescente. Cuando a nosotros nos nació Dalia, Dalia recibió de nosotros una gran herencia. Y la herencia que Dalia recibió de su mamá y de su papá, interna. Qué niña que comía cuando era pequeña. Y esa herencia es de ambos, de nosotros dos. Cuando esa niña tiene hambre, hay que dejarle el lugar solo a ella. Se pone molesta, que es algo que suele pasar conmigo, por eso digo que es una herencia. Se pone molesta, no le sale ni la voz. Los cachetes, que son medio gorditos, se le ponen rojos. Cuando ella estaba más pequeña, nosotros andábamos con cuidado en la casa porque corríamos el riesgo de que ella nos comiera a nosotros. Todavía cuando ella tiene hambre, ella prepara sus cosas ya. Y ella es capaz de cocinar hasta una blusa con tal de comer cuando tiene hambre. Pero nosotros tenemos otra niña que se llama Dariela. Bueno, es diferente. Y nosotros como padres la entendemos diferente a ambas. Es diferente porque esta prefiere, para no tener el ejercicio de tener que masticar, prefiere mejor no tragar. Porque es un trabajo demasiado difícil.
Nosotros los padres conocemos a nuestros hijos y guardamos historias en la memoria de nuestros hijos. Si nosotros pudiéramos en esta noche pararnos cada uno y decir alguna historia, algo sobre sus hijos, todos tenemos algo que decir de nuestros hijos. Algo que nuestros hijos nos van a escuchar y se van a reír y nos van a mirar, y a veces a algunos les va a dar vergüenza lo que le digamos porque ya crecieron y nosotros los padres los seguimos viendo como niños. Nosotros guardamos historia. Y nosotros podemos contar desde que cayeron en el vientre hasta la edad que tienen hoy, qué pasó con nuestros hijos. Bueno, tengo para decirle que así el Padre Celestial guardó en la página de la Biblia la historia del nacimiento de su único y suficiente Hijo. No cualquier nacimiento, no, ni cualquier hijo tampoco. Estamos hablando del nacimiento del Hijo de Dios, del nacimiento del Salvador del mundo, de aquel que el Padre había planificado traer al mundo para que pudiese llevar en sus hombros el pecado de muchos en la cruz del Calvario. Y en el pasado eterno, en la eternidad pasada, Dios contempló enviar a ese, su Hijo, en rescate de muchos. Y veamos en el Evangelio según San Lucas, vamos a leer el texto, capítulo 2, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 7, los primeros 7 versículos. Dice Lucas: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto él era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había un edicto, nos dice Lucas, que es quien recoge todas estas informaciones con mayor precisión, porque Lucas hace una investigación antes de escribir su evangelio y coloca allí de manera minuciosa detalles que otros evangelistas no toman en cuenta. Y nos habla de un edicto de Augusto César. Este Augusto era Octavio. ¿Quién era este Octavio? Era el heredero principal de Julio César. Había una lucha en Roma por el trono, y Octavio derrotó a su último rival. No vayan a creer que eso del problema de herencia surgen ahora, que las herencias traen enemistades y que se matan el uno con el otro. No, eso viene desde allá atrás. Octavio tiene que, en una guerra, se enfrenta a su principal rival para el trono. Octavio sale vencedor, gana la batalla, y entonces el Senado de Roma lo declara como el primer emperador de Roma. Y 2 años después de esto, el Senado le da el título de Augusto, porque él se llamaba Augusto César, pero Augusto no era un nombre, era un título. Y es el Senado quien le da después, como ya dije, este título de Augusto César, que era lo que significaba era el exaltado. Lo que estaban diciendo era el exaltado César, era lo que decía la expresión completa. Augusto era un nombre, y quiero que se guarden eso. El gobierno republicano que había en Roma antes de Augusto quedó entonces abolido, porque a Augusto se le entrega todo el poder militar del imperio. Este señor reinó hasta los 76 años de edad, y en su dominio todo el imperio romano creció, dominó toda la región del Mediterráneo e inauguró lo que se llamó
la paz romana llena de prosperidad, que era una paz relativa, porque nada que venga de la guerra podemos decir que es una paz real. Y este hombre, Augusto, es quien ordena, quien escribe el edicto y quien ordena hacer el censo. Para llevarse a cabo este censo, después del edicto, duraron 4 años por un asunto de burocracia, por un asunto del Senado romano. Duró 4 años para llevarse a cabo este censo. Y entonces, cuando llega el momento oportuno, se lleva a cabo el censo y entonces se pasa a realizarse. Era un censo que no era un censo de un día. Ustedes saben lo problemático que son los censos. En nuestro país, ¿cuántos censos se han hecho? Y todavía nosotros no sabemos cuántos somos. Entonces, pero en aquel tiempo era algo un poquito más minucioso. Y este censo generaba un poquito más de tensión, porque no era simplemente que se iba a hacer un censo. Era que cada 14 años tenía que seguir el censo para poder registrar a las personas que naciesen. Y cada 14 años se iba nuevamente a volver a hacer el censo para volver a hacer una comparación de datos. Antes de este censo, los judíos estaban excluidos del censo porque los judíos no iban a ningún servicio militar, no prestaban servicio militar a Roma. Y por eso los censos no incluían a los judíos. Y los judíos no lo incluían porque no lo enviaban. Entonces, este censo, como es un censo diferente, este censo sí tiene que censar a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es la idea de un censo universal y se quería enumerar y mencionar a cada nación por familia y por tribu. Y para poder mencionar a la nación por familia y por tribu, había que conocer los nombres de la familia y de las tribus. Y por eso van a cada tribu de Israel a censarla. Y es por eso que José tiene que ir a su ciudad para ser censado allí con su esposa María. Y por eso nos dice el versículo 1 que en aquellos días se promulgó un edicto. ¿Quién lo promulgó? Augusto César. Que todo el mundo fuese empadronado. Y dice, este primer censo, ¿por qué dice este primero si hubo más anteriormente? Porque como le dije, el edicto contemplaba una serie de censos que cada 14 años se iban a hacer y se siguieron haciendo. Siendo Cirenio gobernador de Siria. Cirenio gobernó a Siria alrededor de el año 6, entre el año 6 y el 9 después de Cristo. Y hay ciertos detalles en torno a Cirenio que no creo oportuno tomar en cuenta ahora. Lo que sí nosotros podemos decir es que los estudiosos bíblicos dan la fecha del censo aproximadamente en el año 6 después de Cristo. Y tenemos, por ejemplo, a Josefo, el historiador Josefo, que nos da detalle en torno a este censo. Y es importante este censo porque este censo nos ubica en la fecha en la que nació Cristo. Que dicho sea de paso, cuando vamos entonces y estudiamos y buscamos la fecha en que Jesucristo nació, nos damos cuenta entonces que era imposible que Jesucristo pudiera nacer para un diciembre. Por el clima. Tanto José como María, nos dice el mismo texto, que ambos eran descendientes de David. ¿Y por qué es importante que María y José eran descendientes de David? Porque ya se había prometido en el Antiguo Testamento que venía un Mesías, que venía un Mesías rey, y que ese Mesías rey venía del linaje de la descendencia de David. Y por eso José y María van al territorio de David a ser registrados, a ser empadronados, a ser censados. María estaba en estado de embarazo,
pero no era solo que estaba en estado de embarazo, era que María estaba a punto de dar a luz. Y cuando el ángel le da la noticia a María, recuerden, y María habla con José, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hace José? Bueno, José hace planes para dejar a María en secreto, porque no quería difamarla, porque si él decía que María estaba en estado de embarazo y él no se había llegado a ella, María la apedreaba. Cada vez que yo menciono el nombre de María, María está allá atrás y saca la cabeza. No, es de tú, María. Tranquila. Luis levanta la cabeza como tampoco Luis no es de ella. Cuando él estaba José por dejar a María, entonces un ángel se le aparece a María, a José, perdón, y le dice que reciba lo que hay en el vientre de María, porque lo que hay allí es santo. Entonces él deja que María viva junto con ella, con él, en su casa, pero no habían consumado aún el matrimonio. Por eso dice que María, que había sido desposada, ellos no habían consumado todavía el matrimonio. Eso sucede luego cuando ella da a luz al niño, que luego entonces hay noches de avivamiento y gozo. Pero mira cómo van las cosas a estas alturas. Ellos estaban en su ciudad, estaba María casi al dar a luz, van a un hotel a buscar una habitación. Ellos vienen todo el desierto, el cansancio del desierto, el calor agotador del desierto, y vienen todo el desierto, lo que significa para una mujer en estado de embarazo andar encima de un animal. Entran al hotel y no encuentran una habitación para ellos. Había muchos viajeros trasladándose a cada ciudad, a cada una de sus ciudades, o como podemos decir hoy, era temporada alta. Gente que había salido y tenía mucho sin volver a sus pueblos, y aprovecharon esto para regresar con muchos equipajes. Todo estaba saturado, no había nada disponible, no había dónde quedarse. Y no era que en aquel tiempo habían complejos hoteleros donde la gente podía ir. No se vivía del turismo en ese tiempo. Había un mesón que era una especie de cabañas pequeñas con un establo detrás donde guardaban las limusinas que tenían en aquel tiempo, que eran burros, caballos y camellos. Había un mesón ubicado en un lugar clave para los viajeros. Y cuando ellos llegan al mesón, no había allí lugar, todo estaba lleno. Y como no había habitación, y ya ella estaba sintiendo los dolores, ya le estaban pasando los dolores, ella estaba sintiendo ya que iba a dar a luz. María estaba rompiendo fuente, en otras palabras. Era primeriza. Y yo no quiero verlo a usted en manos de una mujer primeriza. Era primeriza, había roto fuente, estaba ya al borde de dar a luz. Entonces ellos, ¿a dónde podían ir? Se fueron al parqueo del mesón, se fueron al establo, y allí María dio a luz. ¿Qué era el establo? El establo era el lugar, como ya he dicho, donde los viajeros llegaban al mesón, guardaban los animales detrás. Ahí había un lugar donde se le echaba paja, y ahí todos los animales y comían paja de ese lugar, que ese lugar era llamado pesebre. Y ahí se le echaba la comida a los animales comían ahí, mientras los viajeros estaban dentro, ahí estaban los animales con agua y con comida. Y el versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvieron en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Parecía un día normal para todos los que estaban ahí. Quizás para los empleados no, un día algo, ¿verdad?, ajetreado por los tantos viajeros. Para quienes estaban dentro de las habitaciones quizás era un día normal, pero
no era un día normal. ¿Por qué no era un día normal? Porque Dios estaba naciendo en el establo. Dios estaba naciendo y estaba pasando desapercibido que Dios estaba detrás del mesón naciendo en este mundo. Dios estaba naciendo en un lugar donde nadie quería estar. Allí solo estaban los animales, porque era un lugar para los animales. Los animales fueron testigos del acontecimiento que jamás volverá a ocurrir en este mundo, de que el Salvador nació en un establo. El nacimiento del Salvador, que fue un acontecimiento único e histórico, los testigos de ese nacimiento fueron los animales que estaban allí. Dios ha nacido y el mundo estaba ajeno a este gran acontecimiento. El Salvador, aquel de quien decían las Escrituras que todo fue creado por medio de Él y para Él, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano Rey de todo el universo, el dueño de todas las cosas, el que nos hizo a nosotros, el que creó todo. Para Él no había lugar en el mesón. No había habitación para que María, que lo traía en el vientre, pudiese estar cómoda mientras daba a luz. Nació en un establo entre el hedor y el frío de la noche. Allí nació el Salvador. Dios vio a su Hijo nacer entre animales y paja. El cielo visitó, no el mesón, el cielo visitó el establo. Lo lógico aquí era que el cielo visitara el mesón, porque era el lugar de acogida, el lugar cómodo. Sin embargo, no fue así. El cielo visitó el lugar que nadie quería visitar, porque ese era un lugar incómodo. Sin embargo, es el lugar especial ahora donde ha nacido el Hijo de Dios. Dios estaba naciendo en el establo. Lo más extraordinario nosotros vemos aquí que sucede justo en los lugares donde nadie quiere estar. Lo más extraordinario sucede en el lugar donde nadie cree que va a suceder. En el establo nació Dios como todo un mortal. Y allí fue acostado en un pesebre. Y nosotros a veces que somos tan orgullosos, que somos tan creídos, que creemos merecerlo todo. Y que muchas veces humillamos a cualquiera porque nosotros creemos que somos el centro de las cosas. Y quien es el centro del mundo y del universo nació lleno de humildad en un establo y fue acostado en un pesebre. Nosotros que nos idealizamos, que idealizamos las cosas en torno a nosotros y en torno a las cosas que nos gustan a nosotros y que creemos que las cosas deben hacer conforme a nuestros gustos y a nuestros deseos. Olvidamos que el Rey de Reyes y Señor de Señores nació en un establo y fue acostado en un pesebre. Y olvidamos que el Señor cumplió su plan, que el Señor cumplió su voluntad en ese momento y lo sigue cumpliendo en nosotros, que su voluntad se va a cumplir en medio de la oscuridad, su voluntad se va a cumplir en medio de la prueba y las cosas que estén sucediendo y que puedan suceder, Dios la va a utilizar para Él llevar a cabo su plan y su propósito. El plan de Dios no lo va a romper nadie, el plan de Dios no lo va a quebrar nadie. Dios va a cumplir su plan porque Él ha dado la garantía de su palabra de que Él lo va a cumplir. Y así va a ser porque Dios lo dijo. Y es lo que está sucediendo. Fíjense como este señor Augusto César, da un edicto, pero el edicto no se cumple en el momento. Dura 4 años de cumplimiento y empieza a cumplirse en el tiempo exacto para que pueda entonces Dios alinear todas las cosas en torno a su voluntad, porque las cosas no suceden por suceder, sino que suceden porque hay un plan del cielo detrás de cada cosa y la voluntad de Dios se está cumpliendo, se va a cumplir y se seguirá cumpliendo.
El Señor está en control. Hermano, el Señor estaba en control. Que alguien le diga a Augusto César que no es él el responsable del edicto, que Dios está en control. Cuando él lanza el edicto, hermano, se vio algo como que wow. Nadie en ese momento podía entender que Dios estaba en control y que Dios iba a usar ese edicto para la gloria de su nombre. Nadie lo entendía. Aunque parezca que las cosas sean difíciles, hermano, y que no la entendamos, Dios está en control. Dios está en control. Llegó el censo y no había lugar para el Hijo de Dios, para un lugar para que pudiera nacer dentro del mesón. No había un lugar allí para él. María no estaba cómoda dando a luz en un establo. No, ella no estaba cómoda. Pero le digo que Dios estaba en control. Su plan se estaba cumpliendo a la perfección. Nada había alterado el plan de Dios, sino que todo seguía el curso de su plan perfecto que se estaba cumpliendo a cabalidad. No podemos ser tan pesimistas, ni podemos estar mirando tanto las dificultades. Aprendamos a mirar por encima de las dificultades y de los problemas al Dios de lo imposible, al Dios que está en control. Cuando lleguen los momentos duros y difíciles, cuando la tormenta azote y nos haga tambalear, cuando todo se torne contrario, recuerde siempre que Dios está en control. Recuerde siempre que su plan se seguirá cumpliendo. Siempre. Aunque nosotros pasemos desapercibidos, como pasó María. María pasó desapercibida, María y José. Una pareja ahí que están recién casados y ella está en estado de embarazo. Dile que no hay habitación, aquí ellos pasaron desapercibidos. Aunque nadie nos escuche, aunque nadie quiera escucharnos, aunque nadie nos considere, aunque nos maltraten, aunque nos tengan al menos, aunque nosotros estemos en el peor lugar, no importa, Dios está en control. Y lo que importa es que Dios está en control, porque el Dios que está en control llama las cosas que no son como si fuesen y hace que todo gire en torno a su gloria. Algunas veces nosotros vamos al Señor y algunas veces nos quejamos y decimos, Señor, ¿por qué a mí? Y aunque nosotros no entendamos, nos quejamos y digamos, ¿por qué a mí? Dios sigue en control. Y todo se hará conforme a su voluntad. Yo soy de los que cuando está pasando por situaciones difíciles, trato de ver a Dios en cada situación. Y puedo decir que aunque muchas veces no he entendido, en esos momentos duros y amargos, yo he visto a Dios obrar de manera extraordinaria en mi vida. Sin entender las razones, no importa, pero he visto la mano de Dios obrar. Y luego entonces, que pasa toda la situación, puedo entender y ver desde otra óptica que nunca fui abandonado y que su gracia siempre me ha sostenido. Yo pienso en lo que pasaba por la mente de María. Y me parece escuchar a María pensando, ¿cómo es posible que yo tengo en mi vientre al Hijo de Dios? Y teniendo en mi vientre al Hijo de Dios, lo menos que yo voy a encontrar es una cama en el mesón. Y no tengo un lugar cómodo para dar a luz al Hijo de Dios. ¿Pero cómo es posible? ¿Y dónde está Dios? Esa no fue la actitud de María. ¿Cómo es posible que yo siendo cristiano pueda pasar por esto? ¿Cómo es posible que yo siendo cristiano me pasen esas cosas a mí? ¿Cómo es posible que yo que vivo orando a mí me pasa eso? ¿Cómo es posible que yo que vivo estudiando la Biblia a mí me pasa eso? ¿Cómo es posible que yo que vivo todos los días hablando de Cristo a mí me pasa eso? ¿Cómo es posible que yo sirviendo a Dios pase por situaciones difíciles y dolorosas? Y Pablo dice, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados.
todas las cosas le ayudan a bien. No importa que tú la consideres mala, no importa que tú la consideres buena. A los que aman a Dios, las cosas malas se tornan para bien, porque Dios es quien obra y hace que las cosas sucedan. Y el bien de nosotros no está en nosotros, está en la gloria de Dios. Lo que nos conviene es glorificar a nuestro Salvador, y una vez nuestro Dios sea glorificado por nuestras acciones, nosotros vamos a ver la luz al final del túnel. Dios está naciendo en un pesebre en nuestro texto. Lo más extraordinario sucede justo en los lugares donde nadie cree que sucederá. Las cosas importantes suceden con la persona que nadie cree que sucederá. Usted va y entra a un salón y usted ve a una persona bonita, así como yo, bien vestida, así como yo, elegante. Dígalo usted, elegante. Sí, ustedes son muy inteligentes. Pero ustedes ven detrás a una persona quizás no tan bien vestida, y en automático usted quiere ir a hablar con la persona que está bien vestida y que se ve bien, porque usted entiende que esa persona tiene cierto dominio de lo que está sucediendo ahí. Y no necesariamente es así. Nosotros hacemos acepción de personas por deporte, y maltratamos a los demás por deporte, y a veces no consideramos a los demás por deporte, y a veces olvidamos que nosotros tenemos que tratar a todo el mundo igual. A todo el mundo igual. Cristo no hizo acepción de personas, ni nos llamó por apellido, ni dijo, porque usted es Moronta, usted es salvo. Porque usted es Montilla, usted es salvo. No. Él nos escogió en Cristo en el pasado eterno y nos atrajo hacia Él por medio del Espíritu Santo, pero no había nada en nosotros que pudiera ser atractivo para Él llamarnos. Él nos amó porque nosotros éramos malos, pecadores y perversos. Y nosotros debemos tratar a los demás con la misma gracia y con el mismo amor que el Señor nos ha tratado a nosotros. Nosotros debemos considerar a nuestro prójimo como hemos sido considerados nosotros. Nosotros tenemos que perdonar como hemos sido perdonados nosotros. Nosotros tenemos que amar como hemos sido amados nosotros. Y hemos sido llamados a nosotros mostrar a Cristo a través de nuestro accionar. Nadie pensó que una mujer samaritana encontraría al Dios hecho hombre en aquel lugar, y que ese Dios hecho hombre le iba a dar a ella aguas de vida eterna. Pero nadie tampoco pensó que el endemoniado gadareno se iba a encontrar con Dios en una barca y que Él lo iba a libertar, y que entonces este endemoniado gadareno iba a ser un evangelista y salió a predicar el evangelio por 10 ciudades, por Decápolis. Nadie pensó eso. Nadie pensó que Bartimeo iba a ver, y que cuando Bartimeo lo vea iba a ver el rostro más hermoso y extraordinario que hombre alguno jamás podrá ver sobre esta tierra, el rostro de Jesús. Nadie pensó que un hombre tosco como Pedro sería convertido en un pescador de hombres. Nadie pensó que un ladrón juzgado sería crucificado junto a Jesús, y que Jesús ese mismo día no solo lo iba a perdonar, sino que le dice, hoy estarás tú conmigo en el paraíso. El primero que se va con Jesús al paraíso es un ladrón en una cruz. Nadie pensó que Lázaro iba a volver a la vida simplemente porque Jesús le iba a llamar Lázaro, sal fuera. Nadie pensó que un pueblo insignificante como el pueblo de Belén sería el escenario más grande sobre esta tierra, donde se ha hecho el concierto más extraordinario sobre esta tierra, que una multitud, millares de ángeles cantaron a la gloria del niño que estaba naciendo. Nadie iba a pensar que nosotros estaríamos aquí en esta noche. Piensa 10 años atrás, 20 años atrás. Nadie pensaría que tú ibas a estar aquí en esta noche. Nadie pensaría que tú ibas a ser llamado hijo de Dios. Las cosas extraordinarias Dios las realiza
donde los demás entienden que no va a suceder nada. Cuando los demás entienden que tú no eres buena tierra, entonces Dios hace que tú puedas dar fruto, porque el fruto no depende de nosotros, sino depende de Dios. ¿Por qué? Para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Para que nosotros podamos reconocer que lo que ha sucedido en nosotros, por nosotros y alrededor de nosotros, ha sido por la gloria de su nombre, no por nosotros. Que no ha sido nuestra fuerza, que no han sido nuestros méritos, sino que ha sido por la gracia increíble de nuestro Dios. Por eso debemos vivir como Cristo vivió, y por eso debemos llevar el ejemplo de humildad que nos enseñó Cristo. Él nació en un pesebre, no nació en un palacio. Pudo haber nacido en un palacio lleno de pleitesía. Él era un rey. No nació lleno de lujos, con mucha comida, como hacían banquetes los reyes de ese tiempo, perfumes, aromas, muchas flores aromáticas, buffet exquisito. No, él nació en un establo donde comían y defecaban los animales. Imagínense el olor agradable que había en aquel lugar. Y como no había cama para prestársela, tomaron prestado entonces el lugar donde comían los animales para acostar a Dios en ese lugar. Yo le llamaría la obra Dios entre nosotros, dando ejemplo de cómo debería yo actuar. Humildad. Filipenses capítulo 2 nos dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Cristo se humilló. La humillación de Cristo no fue únicamente en el que murió en un madero. No. La humillación comenzó en el establo. Dios se hizo hombre y no escogió el lugar donde todo el mundo iría a observar porque van a ser un rey. No. Tomó un lugar humilde. Quien lo tiene todo, quien lo merece todo, vino como quien no tenía nada. Y nosotros que no tenemos nada, queremos vivir como que lo tenemos todo y como que merecemos todo. Y Dios ha sido tan bueno con nosotros que no nos ha dado lo que nosotros merecemos, sino que nos ha dado mucho más de lo que nosotros merecíamos. Merecíamos el infierno y la muerte, y Él nos ha dado gracia, vida y paz en Jesucristo. Yo veo humildad en el pesebre. Yo no sé qué usted ve, pero yo veo humildad. Y es lo que nosotros deberíamos modelar a la humanidad. El pesebre. Dios escogió al nacer el lugar más humilde. Y yo le preguntaría a usted, si usted va a tener su primer hijo y usted tiene posibilidad para usted hacer lo que usted quiera, ¿dónde a usted le gustaría que su hijo naciera? Usted tiene toda la posibilidad de que nazca donde a usted le dé su voluntad, porque usted tiene todos los recursos. ¿Dónde a usted le gustaría que naciera su hijo? El de Dios, el dueño del oro y la plata, nació en un establo y fue acostado en un pesebre. Nosotros los humanos somos muy creídos, somos muy arrogantes y nos creemos la gran cosa.
Yo conozco una doña que decía, él cree que cuando él va al baño es bicochito. Queremos que los demás nos vean y cuando nos vean, que nos alaben. Y que nos digan, wow, fulano, que nos rindan pleitesía. Y a veces hacemos las cosas, no lo hacemos para la gloria de Dios, sino para que los demás vean que yo lo hice. Y cuando los demás me vean, entonces digan fulano y yo entonces poder ensancharme. No, no debería ser así, hermano. Nosotros como cristianos debemos tener un norte y un blanco. Y dice el autor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es a Cristo al que nosotros debemos imitar. Es para Cristo para que nosotros debemos obrar. Y cuando nosotros vayamos a hacer algo por alguien, no hacerlo por esa persona, pensar en Cristo, por Cristo y para Cristo. Cristo debe ser la razón nuestra. Y nosotros debemos entender que todo lo que nosotros hacemos deberíamos hacerlo pensando en su gloria, en Cristo, solo en Él. Dios se hizo hombre. Y su humillación comenzó en nacer en un establo y ser acostado allí en un pesebre. Yo hubiese mandado a Brahimi a Dubái. Yo voy a dar luz por allá y me trae la muchacha en una frazada de lino, chapada en oro. Para cuando llegue aquí decirle a Abraham, a que Aaron no nació ahí. Cuando llegue aquí decirle a Wilfredo, a que los tuyos no nacieron ahí. Porque yo tengo fuerza. Eso es orgullo. Y el orgullo es pecado. Y es lamentable cómo nosotros a veces cogemos lo que el Señor nos ha dado para nosotros ser de arrogante y de orgulloso y nosotros maltratar a los demás. El Señor no nos ha dado lo que nos ha dado a nosotros para que maltratemos a nadie. El Señor nos ha dado y ha puesto lo que ha puesto en nuestras manos para bendecirnos a nosotros, para bendecir nuestra familia y para que nosotros seamos un canal de bendición de otros. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 8. Habían pastores en la misma región. Y estos pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, no Elías, que dice que un ángel y he caído. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Entiende? ¿Usted entiende lo que está sucediendo aquí? Una multitud de ángeles. Cuando nace un niño, yo decía al principio que se hace fiesta, que se hace sancocho, que se hace parrillada. Hay fiesta, los padres tienen fiesta porque ha llegado un nuevo integrante. Cuando Jesús nace, los animales están contentos, el cielo está contento, pero hacía falta que alguien tocara por lo menos una canción. Y como ese alguien en la tierra no estaba, dice el versículo 13, que repentinamente apareció con el ángel que estaba hablando con los pastores, apareció una multitud de las huestes celestiales, y esa multitud comenzaron a adorar a Dios y comenzaron a decir, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas. No era Ignacio que estaba cantando, no. No eran los que estaban cantando ahorita aquí, no. Eran los ángeles que estaban cantando a todo pulmón, glorificando, dando gloria al niño que acaba de nacer. Había un coro de ángeles rindiendo honra y gloria a quien la merece. Yo creo que yo no escuché ese coro, pero no temo en decir que era
el coro quizá mejor cantado y mejor entonado. Y también mejor dirigido, porque me imagino que fue dirigido por el Espíritu Santo. ¿Cuál era la razón de ese coro? La gloria del niño que acababa de nacer. La gloria del niño que acaba de nacer era tal que no fue reconocido, que fue ignorado por los hombres, pero Dios estaba allí presente contemplando lo que estaba sucediendo, y los ángeles del cielo estaban celebrando y cantando la gloria del Salvador, la gloria del Salvador, la gloria del Salvador, estaban cantando ellos allí. Gloria a Dios, eso era extraordinario lo que estaba sucediendo en aquel ambiente allí. Aquí había un ambiente espiritual donde los ángeles se gozaron, donde Dios se gozó en el cielo y donde el plan perfecto de Dios se estaba cumpliendo. Era glorioso lo que estaba sucediendo allí. Los pastores cruzaron a Belén corriendo a ver lo que el ángel le había dicho. Imagínense todos los obstáculos que pudieron encontrar los ángeles. No importaban los obstáculos. No importaba. Porque ellos estaban en el camino de ellos conocer a aquel niño que el ángel le había dicho. Ellos tenían que ver al niño Dios que había nacido. Y así lo hicieron, lo vieron y dieron testimonio de lo que el ángel le dijo. Y dice el texto que su mamá guardaba todas esas cosas en su corazón. Pero ese niño ya creció. Ya no es un niño. De hecho, a los 33 años murió en la cruz por nuestros pecados. Murió para darnos vida eterna. Y ahora nosotros vemos cada diciembre que se celebra el nacimiento y nosotros no celebramos el nacimiento de un niño, porque no es el niño Jesús. Nosotros celebramos que un día nació nuestro Salvador en esta tierra. Nuestro Salvador nació en esta tierra, y esta es una fecha para nosotros conmemorar, celebrar y hacer fiesta, porque cuando estábamos perdidos, cuando andábamos sin rumbo, cuando éramos pecadores, sin vida, Él nació para darnos opción de vida, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna en Él. Y nosotros celebramos la vida de nuestro Salvador. Y a su nombre damos toda gloria y a su nombre damos toda honra. Gloria al nombre de nuestro Salvador. Él nació en nuestros corazones. Hermanos, amigos, Él nació en nuestros corazones. Hoy puede nacer en ti si tú lo recibes como Señor y Salvador de tu vida. Ahora nosotros nos estamos alistando a nosotros despedir un año, y nosotros no podemos olvidar lo que nosotros hemos vivido en este año. No podemos seguir repitiendo nuestros errores. Nosotros debemos confiar cada día y creer cada día que en la providencia de nuestro Salvador, y que nosotros vamos a ser cubiertos con la gracia y la providencia del Señor año tras año, y que nosotros debemos descansar en nuestro Salvador sin importar los tiempos, porque Él es el que controla los tiempos. Y nosotros podemos entender que la razón de todas las cosas es Cristo y su gloria, y que de lo contrario, nosotros vivir de otra manera no tiene sentido. No tiene sentido, porque hoy nosotros somos propiedad privada de Cristo. Por eso cada cosa que nosotros vamos a hacer debemos ser influenciados por las Escrituras, no por el mundo. Cuando tú vayas a celebrar, que tu celebración esté influenciada por las Escrituras, no por el mundo. El mundo no es que tiene que decirte lo que tú tienes que hacer, es las Escrituras. Y a veces nosotros somos más influenciados por el mundo, por costumbres del mundo, por cosas que el mundo ha establecido, y olvidamos que nosotros tenemos la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe y de conducta. Y vemos muchos cristianos que en diciembre hacen cosas que no deben hacer, bailan cosas que no deben bailar, beben cosas que no deben beber.
Y a mí me decían estos días alguien, pastor, y es pecado bailar. Y yo le decía, depende. ¿Cómo así? O si tú agarras y coges y bailas en una esquina, en un colmadón, o tú agarras y bailas en cualquier lugar público, ¿es pecado? Claro que sí, porque tú estás dañando la conciencia de otro. Ahora, en tu habitación, tú agarras a tu esposa y no hay ningún problema. En una noche de avivamiento y gozo, no hay ningún problema. Eso es algo íntimo entre tú y tu esposa, eso no hay problema ahí. Ahora, de ahí a que eso salga, a que tú vayas de manera pública, no, hermano. Tiene que arrepentirse si usted lo hace. Y escuchar música, pastor, entonces, ¿es malo? Depende. ¿De qué depende? De la música que tú escuches, porque un cristiano no puede escuchar música de amargue. Usted no puede escuchar música que no sea música que lo edifique, y con esa música que no lo edifica, usted mostrarle a los demás lo que usted escucha y después entonces usted le predica. No. Usted tiene que dar testimonio a quien lo ve, a quien lo escucha, de que usted es cristiano, y todo lo que usted hace debe oler a Cristo. Y si no huele a Cristo, no lo haga. Cuando usted vaya a hacer algo, mire primero si a Dios le agrada y piense, ¿le agrada a Dios que yo haga eso? Y si usted entiende, no le agrada a Dios, entonces no lo haga. Y diciembre se presta mucho para eso. Yo conozco cristianos en diciembre que cogen vacaciones y vuelven en enero. Y hay muchos que han cogido vacaciones y no han podido volver, porque se han quedado ahí. No puedo mencionar nombre, Wilfredo, ¿dónde estás que tu sello? Ninguna tía. Han tomado vacaciones y no pueden volver. Hermano, y el cristiano genuino es cristiano en diciembre, en enero, en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Los 12 meses del año y los 365 días del año. Nosotros no cogemos excusa para nosotros darle rienda a nuestro pecado, porque nosotros sabemos que todos los días, día tras día, tenemos una lucha interna y tenemos que pelear con eso para nosotros poder honrar a nuestro Salvador y glorificar su nombre. Así que, hermano, con esto le estoy diciendo, préstenle atención al año nuevo que viene y vivan para la gloria de Dios en el 2024. Y entiendan que la voluntad de Dios ha de cumplirse en ustedes y que ustedes tienen que vivir para la gloria de Dios. Amén. Pero no se lleven el mundo por delante en lo que queda de diciembre. Sean moderados e imiten a su Salvador, que teniendo todo el poder y toda la gloria, su hijo nació en un establo. Dejen de estar echándole cosas a los otros y de subir estado para que vean que yo hago y que yo eco y que yo torno y que yo digo y que yo... Déjense de eso. Que usted tiene que vivir es para la gloria de Dios. La razón de usted vivir tiene que ser Cristo, no los demás. Usted no puede estar que me voy a comer un bolón y le tiro una foto y lo sube para el estado. Aquí comiendo bolón. Y se va como un pan aquí, comiéndome el mejor pan de qué sé yo qué sitio. Pero por favor, hermano, y esa hipocresía, y esa falta de personalidad. Que el Señor nos ayude, hermano, que nosotros podamos entender que todo lo que suceda, incluyendo en nuestras redes sociales, debe dar gloria a Dios. Yo recuerdo que hablaba con Luis, que está allá atrás en su casa, y Luis le decía a su hijo, a Luis Manuel, pero el pastor tiene TikTok. Para los que no lo sabían, tengo TikTok. El pastor tiene TikTok. Ahora ve, busca qué es lo que el pastor hace en TikTok. Busca lo que el pastor comparte en TikTok. Porque nosotros no podemos solamente venir a la iglesia a edificarnos. Nosotros tenemos que entender que toda la vida del creyente tiene que ser una sola carta leída. Donde quiera que nos vean, la gente tiene que leer a Cristo, tiene que oler a Cristo y tiene que decir, mira, ese es un cristiano, Cristo es Cristo y Cristo. No que yo por un lado soy una cosa y por otro lado soy otra. Yo soy cristiano en la iglesia, gloria a Dios y aleluya. Y en las redes sociales soy un impío. Con los vecinos soy un impío. Y con mis hermanos soy un impío. O tú o eres cristiano o no eres cristiano.
O vive para la gloria de Dios o no vive para la gloria de Dios. Pero tú no puedes hacer ambas cosas juntas. Porque una fuente no puede dar dos aguas, dice la Biblia. O es dulce o es salada. Cuídense, hermano. Cuídense. Y la Biblia nos manda a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y nos está diciendo a que prestemos atención, a que nos cuidemos. Nosotros debemos vivir vidas que agraden a Dios. Y yo no vivo vida agradando a Dios simplemente diciéndolo, simplemente aparentándolo para que el otro vea que yo sí y aquel no. No, nada de eso, hermano. Tu compromiso es con Dios. Y un día nosotros vamos a rendirle cuenta a Dios. Vamos a estar ante el tribunal de Cristo a rendir cuenta de todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Vamos a estar ante Dios, frente a frente. Y a Dios le vamos a rendir cuenta de todo cuanto hicimos en esta vida. Cuidémonos, hermanos. Cuidémonos. Cuide su vida espiritual, que es lo más preciado que usted tiene. Amén. Y cuando usted vaya a hacer algo, reitero, piense y diga, yo agrado a Dios haciendo esto. Si usted entiende, no, Cristo no haría eso que yo voy a hacer, entonces no lo haga. Yo escuché una hermana que le dijo un día a otra, eso fulana se pasó conmigo y le di este rapapolvo. Y yo le pregunté a esa hermana, ¿y Cristo hubiese hecho eso? Se quedó callado. No se trata de nosotros, no se trata de que nosotros brillemos y que la gente vea y diga, wow, pero es un pastor espiritual. Eso no se trata de eso. Esto se trata de que yo pueda glorificar a Dios con mi vida. Esto se trata de que el nombre de Cristo sea glorificado. Esto se trata de eso. Señor, gracias. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor. En esta mañana, en esta noche, Señor, te pido que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a meditar en esta tu palabra, Señor. A ver la humildad que tiene Cristo, a ver la humildad que tuvo Cristo y a poder imitar esa humildad en nuestras relaciones interpersonales. Perdona nuestros pecados, Señor. Tú sabes cuán pecadores somos y tú sabes cuán necesitados estamos de ti. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a bajar y abajo vamos a tener la cena. Pueden bajar todos y nos estamos allá abajo.